Bienvenidos al siguiente video. A continuación, vamos a estar hablando sobre la sincronización de procesos con respecto a los semáforos. Recordando que la sincronización de procesos es esencial para preservar la relación de precedencia y evitar problemas de temporalización relacionados con la concurrencia. Para lograr una comunicación efectiva entre los procesos, bueno, estos deben sincronizarse. De no ser así, pueden ocurrir problemas no deseados. Entonces, para nosotros prevenir y corregir errores usamos de herramientas. Y en este caso vamos a usar esta herramienta de semáforos que ayuda a bloquear o suspender bajo determinadas circunstancias la ejecución de un proceso. Vamos a ver entonces qué es un semáforo, también cómo se gestiona en el sistema operativo Windows y por último, bueno, ejemplos prácticos de cómo funciona el semáforo. A continuación veamos qué es un semáforo. Si nos ponemos a pensar en la palabra semáforo, es muy probable que nos venga a la mente una señal de tránsito. Y es que el semáforo en sistemas operativos también funciona de una forma similar, que detiene y da señales para que continúe procesos. De hecho, la idea original surgió de las señales visuales ferroviarias, que indican si un tren está habilitado para entrar en una vía. Es una instrucción bastante sencilla, pero eficiente, que ha permitido solucionar problemas genéricos de sincronización entre procesos. Y es que estos mecanismos no se implementan directamente de hardware desnudo, sino más bien desde el software, desde el núcleo de los sistemas operativos. Estos tienen la capacidad de bloquear o ejecutar condicionamientos únicamente por el valor que tiene una variable entera. Entonces es una abstracción simple, pero potente. Y esta idea de semáforo surgió en el año 1960, inventada por Edgar Dijkstra, y constituye en la actualidad a un método clásico para restringir o permitir el acceso a recursos compartidos en un entorno de multiprocesamiento. Veamos ahora la definición formal de un semáforo. Un semáforo es una construcción definida por una variable entera. El valor de semáforo puede tomar valores no negativos y una cola de procesos bloqueados en el semáforo. Entonces tiene estos dos atributos, por decir una forma. La estructura es similar a la que vamos a ver a continuación. Como podemos ver, está definida una estructura, semáforo, la cual tiene dos atributos. Un signet, que permite números positivos, y queue, que es una cola. Entonces, en esta cola van a estar los procesos que van a estar bloqueados, ¿ok? Eso es lo que va a estar en esta cola. También un semáforo puede ser inicializado con un valor no negativo. El siguiente ejemplo, como vamos a ver a continuación, indica que el valor de semáforo es inicializada a 1. Y también podemos ver las funciones que posee un semáforo. Además de las estructuras de datos que vimos anteriormente, los semáforos se componen de dos primitivas fundamentales, wait y signal, o P y B. Estas funciones tienen un uso, ¿no? Pero vamos a primero ver la función wait. Esta función nos indica una condición, ¿no? Si se cumple y si no se cumple. Entonces, leemos, si es mayor que 0, en el if, se decrementa el valor del semáforo. Y en el else, si es 0, se bloquea al proceso que llamó wait. Entonces, como vemos, si se cumple la condición de arriba, chévere. Si no, entonces pasa a bloquear el proceso que llamó wait. Vamos entonces a la función signal. Tenemos también lo mismo, un conditional if y el else. En el if preguntamos, si no hay procesos bloqueados en la cola de semáforo, se va a incrementar su valor. De lo contrario, se desbloquea un proceso. Entonces,
Como podemos ver, estas son las funciones que tienen los semáforos. Las implementaciones que se pueden hacer con estas son las siguientes. Se pueden asignar un valor inicial al semáforo, también obtener el valor del semáforo e intentar wait si no se produce bloqueo del proceso. Ahora podemos ver el funcionamiento de un semáforo un poco más gráfico, ¿no? Donde tenemos una cola listos y una cola de bloqueados. Donde esta cola de bloqueados recordamos que es del semáforo. Entonces pasa P al proceso. Una vez que está en el proceso, se llama la función wait para que P vaya a la cola de bloqueados, para poder permitir que Q vaya al proceso. Entonces, una vez que Q va al proceso, ya se puede llamar con signal a P para que salga de la cola de bloqueados y pase a la cola de listos. De esta forma sería una forma más gráfica de poder ver el funcionamiento de un semáforo. Ahora veamos los tipos de semáforos que se pueden implementar en un sistema operativo. Estos semáforos pueden ser de tipo semáforo contador, el cual nos permite llevar la cuenta del número de unidades de recurso compartido que está disponible en memoria, que va desde 0 hasta n. También tenemos el semáforo de espera, que se emplea para forzar que un recurso pase a estado bloqueado hasta que se cumpla la condición que le permite ejecutarse. Por lo general, el contador de este semáforo vale 0 inicialmente. No obstante, podría tener un valor distinto de 0. También tenemos el semáforo de exclusión mutua, el cual se inicializa con 1 y permite que haya un único proceso simultáneamente dentro de la sección crítica. También podemos ver los semáforos más usados, que son el semáforo binario y el semáforo general. Ahora ahondemos un poco más en el semáforo binario. Estos son aquellos que solamente pueden tomar el valor 0 o el valor 1. Si el semáforo está en 1, entonces indica que el recurso está disponible y la tarea lo puede utilizar. Pero si el semáforo está en 0, indica que el recurso no está disponible y el proceso debe esperar. Normalmente, si queremos que un proceso acceda a un recurso a la vez, lo inicializamos en 1. El procedimiento sería el siguiente. Cuando el recurso está disponible, un proceso accede y decrementa el valor del semáforo con la operación wait. El valor entonces queda en 0, lo que hace que si otro proceso intenta decrementarlo, tenga que esperar. Cuando el proceso que decrementó el semáforo realiza una operación signal, es decir, la llamada, algún proceso que estaba esperando comienza ahora a utilizar el recurso. Entonces, como vemos, espera a la llamada. Ahora bien, si queremos que dos procesos se ejecuten en una secuencia predeterminada, entonces inicializamos el semáforo en 0. El funcionamiento sería el siguiente. El proceso que debe ejecutar primero en la secuencia se realiza en la operación de signal, es decir, en la llamada, sobre el semáforo antes del código, que debe ser ejecutado después del otro proceso. Este ejecuta entonces la operación wait. Si el segundo proceso de la secuencia es programado para ejecutar antes que el otro, al hacer wait, dormirá, por decirlo de una forma, hasta que el primer proceso de la secuencia pase por su operación signal. Este modo de hacer esta operación se denomina señalación y se usa para que un proceso o hilo de ejecución le haga saber a otro que algo ha sucedido. No sale uno después del otro. Tienes que esperar primero el que está delante del proceso para que el otro pueda entonces ser llamado con la función signal. Y también podemos ver acá la imagen donde si está en estado 1, entonces permite los procesos y cuando pasa al estado 0, entonces bloquea los procesos. Ahora pasamos al semáforo general. Estos semáforos pueden tomar cualquier valor, recordando que nuestro semáforo no permite valores negativos, entonces solamente permite cualquier valor de números positivos. Al contrario del semáforo binario, este tipo de semáforo
puede tomar cualquier valor positivo para poder hacer su proceso de sincronización, siendo 0 la condición de ejecución de un proceso y la espera de otro. En este caso, el semáforo se inicializa con el número total de recursos disponibles y las operaciones de wait y signal se diseñan de modo que se impida el acceso al recurso protegido por el semáforo cuando el valor de este es menor o igual que 0. Cada vez que se solicita y obtiene un recurso, el semáforo se decrementa y se incrementa cuando se libera uno de ellos. Si la operación de espera se ejecuta cuando el semáforo tiene un valor menor que 1, el proceso debe quedar en espera de la ejecución de una operación signal para que ésta libere algunos de los recursos. Al igual que en los semáforos binarios, la ejecución de las operaciones es indivisible. Esto quiere decir que una vez que se ha empezado la ejecución de uno de estos procesos, se continuará hasta que la operación se termine. Y en la imagen que tenemos acá, podemos ver un poco sobre cómo es el funcionamiento de este semáforo general, donde se da el ejemplo productor-consumidor. Bien, que esto es un problema el cual los semáforos solucionan. Sin embargo, para no andar mucho en este problema, en la explicación de ese semáforo general, podemos notar que toma valores desde 0 en adelante con respecto a lo que viene siendo el tiempo y va testeando allí, mostrando lo que son los procesos, las esperas y las transferencias de datos. Entonces este sería un uso para el semáforo general. Bien, ahora veamos la granularidad que podemos conseguir al implementar los semáforos. Y con granularidad nos referimos al número de recursos controlados por cada semáforo. Y podemos ver que tenemos de dos tipos. El primer tipo es la granularidad fina, donde se usa un recurso por semáforo. En este hay un mayor grado de paralelismo, lo que puede ayudar a mejorar la rapidez de ejecución de la protección. Aunque a mayor número de semáforos, existe una mayor probabilidad de que se dé un interbloqueo entre semáforos, que para nada sería una mejora de lo que se quiere evitar. Y también tenemos la granularidad gruesa, donde tenemos un semáforo para todos los recursos. Caso totalmente inverso al anterior. Ahora al tener un semáforo no se produce interbloqueo entre ellos para nada, pero se sacrifican los tiempos de ejecución, que estos se vuelven más bien excesivamente largos. Ahora veamos los pros y los contras de implementar estas granularidades. Repasando lo que habíamos visto anteriormente, tenemos un pro con la granularidad fina, que posee mayor grado de paralelismo, y contras, que contiene mayor cantidad de semáforos, lo que corresponde a una posibilidad de interbloqueo. Ahora con la granularidad gruesa, tenemos el pro que usamos menos cantidad de semáforos, pero el contra de que arriesgamos tiempo de ejecución. A continuación veamos la gestión de procesos en el sistema operativo Windows. En Windows, para usar un semáforo, se dispone de la clase SemaphorClass, el cual se encarga de limitar el número de subprocesos que puede tener acceso a un recurso o grupo de recursos simultáneamente. Vamos a verlo un poco mejor con una ilustración. En esta ilustración se muestra cómo un controlador con un subproceso puede usar un objeto semáforo. Entonces, tenemos en la ilustración el controlador driver_share. Este controlador del paso 1, debe proporcionar el almacenamiento para el objeto semáforo que debe estar residente. Ahora, el controlador puede usar la extensión de dispositivo de un objeto de dispositivo creado por el controlador. Y la extensión de controlador usa un objeto de controlador o un grupo no paginado asignado por el controlador. Entonces, como vemos, todo está definido por el hilo controlador. En el paso 1,
Como podemos ver acá en la imagen, tenemos un paso. Todo está dirigido por el driver. Ahora pasa a lo que viene siendo el kernel con el semáforo object y luego espera al llamado para ser enviado luego al CPU en el paso número 3. Ahora veamos más detalladamente este objeto semáforo. Este objeto semáforo lo que permite es hacer un recuento entre 0 y un valor máximo especificado. El recuento se disminuye cada vez que un subproceso completa una espera para el objeto de semáforo e incrementa cada vez que un subproceso libera el semáforo. Entonces, decrementa con la espera e incrementa cuando libera. Cuando el recuento alcanza 0, no más procesos pueden esperar correctamente a que se señale el estado del objeto de semáforo. Es ahí donde el estado de un semáforo se establece como señalizado cuando su recuento es mayor que 0 y como no señalizado cuando su recuento es 0. El objeto semáforo es muy útil para controlar, por ejemplo, recursos compartidos que se puedan emitir cuando tenemos un número limitado de usuarios. Actúa como una puerta que limita el número de subprocesos que comparten el recurso a un número máximo especificado. Ahora veamos cómo se usa un objeto semáforo en el sistema operativo Windows. En este ejemplo, se usa un objeto semáforo para limitar el número de subprocesos que puede realizar una tarea determinada. Entonces, vamos a ver cómo funciona con el código. Muy bien, ya podemos ver el código que tenemos acá. Este código es obtenido de la página oficial de Microsoft, donde se indica el uso de un objeto semáforo para limitar el número de subprocesos que puede realizar una tarea determinada. Entonces, nos dice que en primer lugar se usa la función createSemaphore para crear el semáforo y especificar recuentos iniciales y máximos. Y luego se usa la función createThread para crear los subprocesos. También nos menciona que antes de que un subproceso intente realizar la tarea, usa la función waitForSingleObject para determinar si el recuento actual de semáforo le permite hacerlo. El parámetro de tiempo de espera de la función wait se establece en 0, por lo que la función devuelve inmediatamente si el semáforo está en estado no asignado. También tenemos que waitForSingleObject disminuye el recuento del semáforo en 1. Ahora bien, cuando un subproceso completa la tarea, usa la función releaseSemaphore para incrementar el recuento del semáforo, lo que permite que otro subproceso en espera realice la tarea. Muy bien, en Windows también tenemos una alternativa para poder simular un semáforo, que es usando el mutex. Windows nos provee un dispatcher objects, los cuales actúan como mutex logs, semáforos, eventos y timers. Entonces, estos dispatcher objects pueden proveer eventos y además un evento actúa como una variable de condición. Entonces ya con estos vemos que se parecen un poco a un semáforo, ¿verdad? Pero no son un semáforo. Eso hay que tenerlo claro. Los estados de mutex son no señalizado y señalizado, como lo podemos ver acá en este pequeño diagrama. Parecido a un semáforo, sí. Se puede implementar para reemplazar un semáforo, sí, pero no son iguales. En el sistema Unix sí permite directamente usar un semáforo, pero en Windows se puede también contarle con la alternativa del mutex. Continuando con la explicación de mi compañero, se procederá a explicar de la manera más concisa unos ejemplos sobre los tipos de semáforo, del funcionamiento más específico de esto. Teniendo en cuenta lo anteriormente explicado por mi compañero, podemos comenzar explicando un ejemplo de semáforo binario, considerando esto como aquellos semáforos que solo pueden tener dos valores, es decir, 0 y 1, y recordando que estos son conocidos comúnmente en Windows como mutex. Es necesario entender que para explicar dichos ejemplos nos vamos a referir a una definición primitiva de los semáforos binarios,
los cuales se forman a partir de un dato específico, el cual se podrá ver explicado a continuación. Este tipo de dato es aquel que se requiere para un semáforo el cual se podrá ver a continuación una estructura que tiene dos campos principales. Un valor, que en este caso, como son semáforos binarios, solamente va a tomar los valores de 0 y 1, y después tiene una cola de bloqueo, que es en la cual donde se va a bloquear los procesos cuando no puedan entrar en una sesión crítica, es decir, cuando tengan que esperar en un semáforo. Así pues, aquí podemos observar las operaciones que vamos a usar con los semáforos binarios. La primera es la operación while y la segunda es la operación signal. La operación while se define de la siguiente manera, siendo el campo de valor del semáforo, teniendo en cuenta un semáforo S, que es igual a 1, este campo cambia a 0 y si no, lo que se tiene que hacer es poner el proceso que está invocando while en punto de cola, que este proceso sea bloqueado. Es decir, si el semáforo no es 1, el proceso se tiene que bloquear yéndose primero a la cola de bloqueados y después tiene que ser bloqueado. Por su parte, el signal lo primero que vendría haciendo sería examinar la cola del proceso del semáforo, es decir, un punto de la cola de bloqueado, que dicho punto esté vacío. Si esa cola está vacía y no hay nadie esperando, lo que va a poner el semáforo es el valor en 1, y si no está vacía, pues lo único que va a hacer es a desbloquear uno de los procesos que está bloqueado en la cola del semáforo, es decir, ese punto de la cola que está bloqueado. Algo que es muy importante para estas primitivas o para tener en cuenta es que las funciones dichas funciones anteriormente deben ser atómicas. ¿A qué nos referimos con esto? Que tanto while como signal deben de poder ejecutar como si fueran una sola instrucción, es decir, debe ser atómica y mutuamente exclusiva. Mientras un proceso esté ejecutando while, no se debe permitir que otro proceso esté ejecutando signal. Ahora bien, aplicando este proceso a un ejercicio conocido como el problema de los borrachos en la cantina, se puede observar mejor el dicho procedimiento explicado anteriormente. Este proceso se resuelve con los llamados semáforos binarios ya mencionado anteriormente, en el cual lo que va a suceder es que suponiendo, hablando hipotéticamente de dos personas, cuando uno quiere entrar al baño de la cantina, va a ser un llamado while, y en el while lo primero que va a suceder es que va a comprobar si el valor del semáforo, es decir, el número que está en la pizarra que se observa a continuación, si es 1, que quiere decir que el baño está libre y por lo tanto puede pasar, no hay ningún problema. Entonces el hombre que quiere entrar al baño va a tener que examinar la pizarra y va a preguntar en ese punto si el valor es igual a 1. En todo caso, pues como no es el valor, tiene que ir a la cola, que ahí se va a quedar de acuerdo y va a esperar a que el baño esté libre. Ahora, ¿qué va a suceder una vez pase esto? Cuando el que está dentro del baño salga, lo primero que va a checar es si la cola para la entrada del baño está vacía. Si esta cola no está vacía, tiene que hacer es avisar al que está hasta el frente de la cola. Es decir, tiene que salir y luego tiene que mandarle una señal para decirle que el que está al frente de la cola, que una vez deba saber que ya puede pasar. Por otro lado, una vez entendido esto, podemos pasar a explicar el segundo ejemplo. Este ejemplo tiene que ver principalmente con lo que vendrían siendo los semáforos enteros. Recordando un poco de los semáforos enteros o conocidos como generales, estos pueden tener muchos valores positivos, a diferencia de los anteriormente mencionados. ¿A qué nos referimos a esto? Pues que estos semáforos no solamente toman los valores de 0 y 1, sino que por otro lado, para estos semáforos podemos tener o vamos a tener como definido
que se puedan tomar muchos valores, tanto positivos como negativos. Es decir que, a diferencia de la primera estructura mostrada con los semáforos binarios, la estructura de dicho semáforo es muy similar o parecida, de hecho casi idéntica, a la que se mostró para los semáforos binarios, solamente que aquí cambia de ser un valor a un contador, es decir, un contador que puede tomar muchos valores positivos e incluso negativos. A continuación mostramos la definición primitiva de while en este caso, y la definición primitiva en el caso de while. Lo que va a suceder es que cuando un proceso quiere entrar en la sesión crítica, lo primero que va a ocurrir, o lo primero que va a hacer, es incrementar el contador en 1, es decir, va a restar 1 el contador, y si después de hacer la resta ese contador es negativo, entonces ¿qué va a pasar? Ese proceso se va a poner en la cola de bloqueos de ese semáforo, es decir, el proceso se va a bloquear el signal. Por su parte, el signal, como podemos observar aquí, que es nos preguntamos qué es lo primero que va a suceder. Va a incrementar el contador, y si después de incrementar el contador tiene un valor menor o igual a 0, quiere decir que hay un proceso bloqueado esperando en la cola de bloqueos. O teniendo esto en cuenta, lo que va a hacer es quitar un proceso de la cola de bloqueo de ese semáforo, y lo va a poner en la cola de lista. De la misma manera, para que el while y el signal funcione correctamente, debe ser, como se mencionó anteriormente, debe ser atómica y mutuamente exclusiva, es decir, tiene que ejecutarse como si fueran una sola operación. Esto implica que le podemos dar al contador, si el contador tiene un número mayor o igual a 0, significa la cantidad de procesos que podría ejecutar while, sin que se tomen en cuenta otros factores, es decir, la cantidad de procesos que puede ejecutar while sin que el bloqueo o sin que se bloquee es igual al contador. En cambio, si el contador tiene un número negativo, este contador lo que va a representar es el número de procesos que está esperando en el semáforo, y esto es el valor absoluto del contador. Por ejemplo, si el contador es menor a 3, quiere decir que hay 3 procesos que están bloqueados el semáforo. Ahora, teniendo esto en cuenta, podemos nuevamente retomar o explicar nuevamente este proceso mediante el problema de los borrachos en las cantinas. Ahora, teniendo eso anteriormente mencionado, nos podemos preguntar ¿qué va a suceder cuando uno de los borrachos, como se observa aquí, vaya a entrar nuevamente? O mejor dicho, aquí va a suceder nuevamente el proceso de espera o el while, y quien quiera entrar al baño primero lo que va a hacer es incrementar el contador del semáforo. Ahora lo que valdría preguntarse es si el contador del semáforo es menor a 0. En este caso no lo es, por lo tanto puede entrar. Continuando, el otro que quiera entrar va a ejecutar nuevamente el while, y lo primero que hace es incrementar el contador, que en este caso se llama count, como se observa en la figura. Una vez que se haya establecido que el contador es menor a 0, pues el resultado que en este caso, como se muestra, ahora sí tiene que ir a la cola. Por lo tanto, tiene que bloquear, y ahí va a estar en la fila o en la cola esperando a que cuando alguien salga del baño le avise que ya puede pasar. Si el contador del semáforo tiene el valor menor a 1, esto quiere decir que hay uno que va a estar bloqueando la cola de espera para entrar al baño. Cuando el que esté en el baño sale, lo primero que va a hacer es incrementar el contador en 1 que está afuera, y lo que va a checar es que si el contador
tiene un valor menor o igual a 0, si es así, ¿qué tiene que hacer? Tiene que mandarle una señal al que está al frente de la cola para avisarle y decirle que ya puede pasar. Eso vendría siendo la operación final. Entendiendo eso, podemos trabajar o podemos tratar de explicar otra definición primitiva, otro ejemplo primitivo de lo que vendría siendo dichos contadores para el semáforo entero. Así pues, ahora la definición es que estos no van a tomar el valor negativo de acuerdo. Es decir, ahora la estructura se va a formar de un contador, el cual se va a formar de otro contador, que es el contador de bloqueo y de la cola de bloqueados. De esta forma, while y signal se van a definir de la siguiente forma. Si el contador ya es 0, entonces lo que va a hacer es que va a incrementar el contador de bloqueo, es decir, va a indicar que hay un bloqueo más y va a poner el proceso en la cola de bloqueo. De acuerdo, y si este contador no es igual a 0, lo que va a hacer es solamente de incrementar el contador en hora o de acuerdo a la primitiva. Signal va a hacer lo siguiente, va a comprobar si la cantidad de procesos de bloqueo es igual a 0. Lo único que va a hacer es incrementar este contador. Por otro lado, si no lo es, lo que tiene que hacer es quitar un proceso de la cola de bloqueo para ponerlo en la cola de listo, y de esta manera se puede volver a ejecutar la misma forma como se explicó anteriormente, el while y el signal. Estos deben de ser atómicos y mutuamente exclusivos para que, como se explicó, ya estas funciones se ejecuten correctamente. Ok, una vez explicado esto, podemos proceder a explicar un último ejemplo. En este caso se trata de un problema de sección crítica, trabajando en lo que vendría siendo semáforos sincrónicos. De esta manera podemos utilizar los semáforos para resolver el problema de sección crítica. Si tenemos un proceso identificado como P en un main, como se observa en la figura, yo voy a crear hasta n procesos para cada uno de los procesos P, lo que va a hacer, o de esta manera, un while al semáforo S para usar la sección crítica, y cuando termine de usar la sección crítica, hacer un signal al semáforo S para que esto funcione. Se tiene que tener o se necesita inicializar el semáforo S para el valor 1, y de esta manera solo vamos a permitir que un proceso se ejecute en la sección crítica. A continuación vamos a observar la ejecución alterna de tres procesos tres procesos en línea por línea. Vamos a ver esto cómo funciona o cómo funcionaría el semáforo inicialmente. El contador, como se observa en la figura, tiene el valor de 1. De esta manera el proceso 0 va a ser cuando un while en el semáforo S lo decrementa y toma el valor de 0, como se muestra a continuación. Y este proceso no se bloquea, puede seguir, y el proceso 1 de los decrementos, o teniendo en cuenta vendría siendo uno de los decrementos, ahora toma el valor de 1 negativo o 1 menos, cuando vendría siendo el while. Asimismo, este proceso se bloquea, de hecho, en el proceso 2, como se observa en la figura. Continuando, al hacer el while, el decremento, el contador del semáforo ahora tiene el contador del valor de menos 2. En este proceso también está bloqueado el contador, como se mencionó. Al tener el valor de menos 2, podemos darle la interpretación de que son dos procesos que están bloqueados, esperando en el semáforo. Por lo tanto, el proceso 0 ejecuta la sección crítica
y cuando termine de ejecutar la sección crítica hace un llamado signal al semáforo S, y eso desbloquea el proceso 1, que es el primer proceso que se bloqueó en el semáforo. Por lo tanto, el semáforo ya incrementó, es decir, de -2 pasó a -1, y ahora el proceso o el primer proceso ejecuta la sección crítica una vez que el proceso 1 termine de usar la sección crítica. Así pues, también es un signo, y de esta manera desbloquea el proceso 2, que vendría siendo el proceso que el contador va a tomar el valor, o va a tomar el proceso que el contador a continuación tomaría el valor de 0, y el proceso 2 ejecuta la sección crítica. Una vez que el proceso 2 tiene o termine de usar la sección crítica, ejecutará el signal, y lo que va a hacer es incrementar el semáforo, el cual ya vendría tomando el valor de 1, para que el valor que tenía inicialmente, o para el valor que tenía inicialmente. Esto significa que ninguno de los tres procesos quiere entrar o está usando la sección crítica, es decir, se está ejecutando en una sección restante, como se observa en la figura a la izquierda, en la esquina izquierda hacia abajo. Ahora, por otra parte, podemos hablar de lo que viene siendo las ventajas y desventajas del uso de semáforo. La primera ventaja que podemos tomar o tener en cuenta es que los semáforos, en frente a otro tipo de cerrojos o procesos de sincronización, estos permiten sincronizar dos o más procesos de manera que no se desperdicien recursos en el CPU, pues vendrían realizando comprobaciones continuas de la condición que permite el proceso, que permite procesar el proceso. Por otro lado, estos pueden imponer restricciones que ayuden a los programas a evitar errores. Las soluciones suelen ser limpias y organizadas, lo cual hace más fácil la corrección de errores. También pueden implementarse de manera eficiente en muchos sistemas, lo cual proporciona unas soluciones con una mayor portabilidad y eficiencia. Por otro lado, las desventajas suelen ser un poco más notorias, ya que, enumerando algunas de estas, para comenzar, no se puede imponer el uso correcto de los while y los signal. Así pues, no existe una asociación entre el semáforo y el recurso entre while y signal. El usuario puede realizar cualquier operación con dicho recurso. Los programadores tienden a usarlo incorrectamente, de manera que no resuelven de manera adecuada el problema de concurrencia, o mejor dicho, o dan lugar a interbloqueos. Así pues, no hay nada que obligue a los programadores a usarlo. Por otro lado, los compiladores no ofrecen ningún mecanismo de comprobación sobre la corrección o el correcto uso de los semáforos, y estos mismos son independientes del recurso compartido al que se asocian. Teniendo eso ya dicho, podemos llegar a una conclusión. Los semáforos no son más que una herramienta de sincronización, los cuales nos provee el sistema operativo. Estos no requieren ocupar un espacio muy importante. De esta manera, un semáforo es una variable que, aparte de la inicialización, solo se va a poder acceder por medio de dos operadores atómicas y mutuamente exclusivas, las cuales son el while y la otra vendría siendo el signal,
que de acuerdo a un significado coloquial simplemente sería una espera y un siguiente, para de esta manera evitar o una ocupada. Lo que va a suceder es que un proceso tiende a esperar, se pondrá en una cola de bloqueado esperando un evento, y de esta manera no va a usar el CPU. Por lo tanto, entendemos que los tipos o lo que es el tipo de datos, un semáforo, lo vemos aquí como una estructura que va a estar compuesta por un contador y una cola de bloqueo. Es decir, el semáforo va a tener una cola de bloqueo, como ya se mencionó en los ejercicios anteriormente. Esta vendría siendo la exposición de los tipos de semáforos en los sistemas operativos. Gracias por su atención.